¿Alguna vez lo has sorprendido mirándote cuando cree que no lo estás notando? Ese leve cambio en su voz cuando te habla solo a ti. El inconsciente no miente. Aunque sus palabras sean cautelosas, su alma ya ha tomado una decisión. Y esa decisión eres tú. Y si te dijera que ese hombre que a veces te confunde con señales contradictorias, en realidad está más enamorado de lo que él mismo se da cuenta. Carl Jung descubrió que nuestras emociones más profundas pasan por alto la mente consciente y se revelan a través de comportamientos sutiles que no podemos controlar. Cuando el alma de un hombre reconoce la tuya, su cuerpo traiciona aquello que sus labios aún no han confesado. Muchas mujeres confunden el silencio con la indiferencia, cuando en realidad puede ser exactamente lo contrario. La forma más auténtica de amor no se anuncia con grandes gestos. Transforma todo su mundo de maneras que ninguno de los dos reconoce completamente hasta ahora. Aquí están las señales inconfundibles de que su alma te ha elegido, aunque su mente aún no lo haya comprendido. Ese hombre que quizá te confunde, con sus silencios, con su actitud distante o con su cercanía repentina, podría estar mucho más enamorado de ti de lo que él mismo imagina. Porque el amor no siempre entra por la lógica o por palabras claras. A veces se filtra por los sueños, por la forma en que te mira cuando no se da cuenta, por cómo su comportamiento cambia contigo y solo contigo. Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino, y eso también se aplica al amor. Si él aún no ha tomado conciencia de lo que siente, su alma ya está actuando por él. Antes de seguir con el video, quiero que comentes esta palabra: resonancia. Hazlo no solo por mí, hazlo por ti, porque cuando escribes una palabra que vibra contigo, le das permiso a tu alma de reconocer lo que ya sabe. Comenta resonancia si sentiste algo dentro de ti moverse con este mensaje. Si alguna parte de ti se reconoció en estas palabras, escribe resonancia y deja que el universo responda. Entonces, ¿cómo puedes saber si realmente está enamorado? ¿Qué señales te da su inconsciente, su corazón, sus emociones más profundas, incluso si no lo dice abiertamente? Esto no será un análisis superficial. No te hablaré de mensajes de texto ni de clichés románticos. Vamos a adentrarnos en lo que Jung llamaba los símbolos del alma, en cómo se expresa un hombre cuando hay algo dentro de él que vibra cada vez que estás cerca, aunque él mismo no lo comprenda del todo. Y antes de continuar, quiero que prestes atención a cada señal, porque muchas veces el error que cometemos es esperar declaraciones, promesas o gestos espectaculares, y dejamos pasar lo más valioso: la forma en que alguien transforma su mundo interior cuando tú estás en él. Jung enseñaba que el amor verdadero no se elige, no se programa. Aparece como una fuerza inevitable que desarma nuestras barreras y nos conecta con la parte más esencial de nuestro ser. Así que abre tu intuición, tu sensibilidad, y observa lo siguiente. Si ese hombre hace aunque sea una de estas cosas, si lo has visto reaccionar de alguna de estas formas, es porque está profundamente conmovido por ti y probablemente mucho más enamorado de lo que su mente racional está lista para admitir. Voy a mostrarte estas señales una por una, desde las más sutiles hasta las más reveladoras. No se trata solo de saber si te ama, sino de ver cómo el alma de alguien responde al amor real. Cuando un hombre es profundamente tocado por una presencia femenina que lo transforma, aunque no sepa explicarlo con palabras, su comportamiento comienza a cambiar de formas que ni él mismo puede controlar. Y la primera gran señal está en cómo se modifica su atención. No es una atención obvia de la que busca impresionar o llamar la atención de vuelta. Es algo más sutil, más auténtico.
Comienza a notar detalles que para otros pasarían desapercibidos. ¿Cómo te sientes realmente aunque digas estoy bien? ¿Cómo cambiaste tu peinado aunque no lo mencionaras? O si algo en tu voz suena diferente. Este tipo de atención no nace de un interés superficial, sino de una conexión que nace desde lo profundo. Jung creía que las emociones verdaderas se proyectan para que podamos comprenderlas. Y eso hace que este tipo de hombre reaccione desde su interior, no desde una estrategia. No necesita verte todos los días para recordarte. Puede que notes que, en momentos inesperados, te menciona, te pregunta algo que dejó pendiente, o simplemente aparece sin razón aparente. No lo hace por costumbre, sino porque su inconsciente lo lleva hacia ti. Está procesando algo que aún no ha definido, pero que lo arrastra. Esto no es obsesión ni dependencia, es resonancia emocional. Tu energía ha tocado algo en él, y eso empieza a hablar sin necesidad de palabras. Otra señal poderosa es cómo empieza a cambiar cuando está contigo. Hay hombres que actúan igual con todo el mundo, pero cuando un hombre está realmente enamorado, aunque no lo sepa conscientemente, su actitud contigo es diferente. Puede mostrarse más vulnerable, más abierto o incluso más torpe, porque el amor verdadero no hace que alguien se vea perfecto, lo desarma, y eso lo hace más humano, más real. Si notas que solo contigo se permite bajar la guardia, si notas que sus silencios contigo no son incómodos, sino profundos, estás ante algo que va más allá de un interés pasajero. Pero hay más. Jung sostenía que aquello que el alma ama, lo protege. Y este hombre puede comenzar a preocuparse por ti de formas que no tienen explicación lógica. Puede querer asegurarse de que estás bien, de que no pases frío, de que no camines sola por la noche, de que comas a tiempo. No se trata de control ni de querer hacerse el importante. Se trata de algo dentro de él que ha comenzado a sentirse responsable de tu bienestar, como si su equilibrio también dependiera del tuyo. Y cuando eso sucede, cuando un hombre empieza a cuidarte con esa devoción silenciosa, sin pedir nada a cambio, sin esperar aplausos, es porque en lo más profundo de su ser ya te ha hecho parte de su mundo interior. Aunque no lo diga, aunque no lo entienda, aunque ni siquiera quiera admitirlo, su alma ya está unida a la tuya en un nivel que va más allá de lo racional. Así que si estás viendo estas señales, si cada palabra resuena contigo, no lo tomes a la ligera. No te confundas por su falta de... Lo que está ocurriendo dentro de él es mucho más grande de lo que parece. Quédate conmigo porque lo que viene a continuación te mostrará señales aún más profundas, de esas que solo una conexión real puede manifestar. Hay momentos en los que un hombre no necesita decir absolutamente nada para que su energía lo delate. Es como si su presencia hablara por él. Tal vez no ha dicho que te ama, tal vez no ha hecho grandes promesas ni planes contigo, pero hay algo en la forma en que te observa, en cómo cambia el ritmo de su respiración cuando te acercas, en cómo guarda silencio a tu lado sin sentir la necesidad de llenar el espacio. Y ese silencio no es ausencia de palabras, es presencia total. Es su alma conectándose con la tuya sin interferencias. Porque cuando un hombre está más enamorado de ti, de lo que se atreve a admitir, su cuerpo lo dice todo. Mira cómo reacciona cuando alguien más habla de ti. Si estás en un grupo y alguien te elogia, observa su mirada. Si alguien te critica, nota cómo cambia su expresión. El amor no necesita ser consciente para salir a defender lo que valora. Su instinto se activa incluso si su mente aún está confundida. Jung afirmaba que el inconsciente tiene sus propios caminos, y muchas veces somos guiados por emociones que aún no hemos logrado nombrar. Si un hombre salta, incluso con una mirada, cuando alguien menciona tu nombre, es porque algo dentro de
Él ya ha decidido que tú importas más de lo que pensaba. Otra señal clara está en su esfuerzo. Cuando alguien siente algo real por ti, se esfuerza incluso en las cosas pequeñas. No tiene que ser algo espectacular. Puede estar en cómo te escucha, en cómo recuerda cosas que dijiste hace mucho tiempo, en cómo adapta su tiempo, incluso en cómo se disculpa cuando siente que no estuvo a la altura. Ese esfuerzo silencioso revela más que 1000 palabras. Porque quien no siente, no se mueve. Pero quien ama, aunque no lo entienda, hace espacio. No por obligación, no para impresionarte, sino porque su mundo interior ya se está reordenando para incluirte. Y aquí viene algo que muy pocas personas notan. Cuando un hombre se siente profundamente tocado por tu presencia, comienza a cambiar incluso cuando no estás. Su rutina se altera. Sus pensamientos se vuelven más erráticos. Puede parecer distraído, más reflexivo, más inquieto. Es como si algo se hubiera activado en él y no supiera por qué. Pero tú estás ahí, presente en su mente, en sus emociones, en lo que antes era automático y ahora ya no lo es. Jung hablaba del poder que tienen las figuras internas para transformar al individuo incluso sin contacto físico. Y tú, sin buscarlo, te has convertido en una figura que habita su interior. Aunque no lo diga, aunque lo niegue, tú ya estás ahí. Por eso, no debes dejarte llevar por la superficie. Muchos hombres callan lo que sienten no por falta de emoción, sino porque les cuesta traducir el lenguaje del alma al lenguaje de las palabras. Y es ahí donde, si estás atenta, puedes ver más allá. Puedes percibir lo que él mismo aún no ha descubierto, que su corazón ya ha tomado la decisión de quedarse, porque hay más señales que revelan este amor silencioso pero poderoso. Y cuando las entiendas todas, verás la imagen completa, una que quizás cambie para siempre la forma en que entiendes el amor. Hay una transformación que ocurre en el corazón de un hombre enamorado que rara vez se nota al principio. Es lenta, casi invisible, pero profundamente poderosa. Esa transformación se manifiesta cuando comienza a dejar de lado ciertas actitudes que antes formaban parte de su vida diaria. Tal vez antes evitaba los compromisos. Tal vez siempre mantenía una distancia emocional con las personas. O quizá simplemente vivía en una especie de individualismo cómodo. Pero desde que tú estás presente, hay algo que lo ha estado sacudiendo desde dentro. Ya no le basta con pensar solo en sí mismo. Empieza a abrir un espacio mental y emocional que antes no estaba dispuesto a ceder. Y no lo hace como un sacrificio. Lo hace casi sin darse cuenta, como si su alma se estuviera adaptando a una nueva realidad que lo llama desde lo más profundo. Observa si ha comenzado a compartir contigo partes de su vida que no le mostraba a nadie. No hablo de detalles triviales, sino de fragmentos íntimos de su historia, sus miedos, sus errores, sus sueños más ocultos. Cuando un hombre está conectado contigo a ese nivel, comienza a mostrar su humanidad sin filtros. No porque quiera que lo veas como perfecto, sino porque empieza a confiar de una forma que nunca antes había experimentado. En ese momento, ya no se trata de una conquista, ya no es un juego de seducción, es entrega. Y esa entrega, aunque pueda parecer pequeña, es la mayor prueba de que algo dentro de él ha cambiado. Jung afirmaba que el alma necesita un espejo para conocerse a sí misma, y tú, con tu presencia, te conviertes en ese espejo. Él empieza a verte y al mismo tiempo comienza a verse a sí mismo de una manera distinta. Hay otro detalle que muchas veces pasa desapercibido: cómo reacciona ante tus emociones. No todos saben manejar la intensidad emocional del otro, pero cuando un hombre está verdaderamente implicado contigo, empieza a sincronizar emocionalmente sin saberlo.
siente tu alegría y sonríe contigo, pero también se inquieta cuando percibe tu tristeza. Aunque no tenga las palabras adecuadas, su energía cambia cuando tú cambias. Puede que no diga «estás bien» cada vez, pero lo notarás en cómo te mira, en cómo baja la voz, en cómo se acerca sin saber qué hacer, pero queriendo hacer algo. Ese deseo de acompañarte en tu emoción, incluso sin saber cómo, es uno de los gestos más honestos del amor inconsciente. Y quizás lo más revelador de todo es lo que sucede cuando no estás ahí. Observa cómo actúa cuando no estás cerca. Si te menciona en conversaciones espontáneas, si guarda cosas para contártelas después, si le ocurre algo y tú eres la primera persona en quien piensa en esos momentos en los que no hay una presencia física que lo motive, si aún estás presente en su mundo interior, en sus pensamientos, en sus emociones, entonces no hay duda, está más enamorado de lo que cree. Porque lo que persiste en la ausencia es más fuerte que lo que se dice en presencia. Y eso no es coincidencia, eso es el alma hablando. Todo esto no se trata de adivinar lo que alguien siente, se trata de aprender a leer con el corazón. Porque muchas veces el amor no llega con palabras ni con certezas, llega con señales que el alma lanza cuando empieza a reconocer a otra alma. Quédate cerca, porque lo que sigue te revelará cómo actúa el amor cuando ya no puede ser contenido. Hay una etapa en la que un hombre, incluso sin saberlo, comienza a necesitar tu presencia, no como un hábito, sino como una forma de equilibrio. No lo expresa con frases románticas ni declaraciones planeadas, pero hay algo en su energía que cambia cada vez que estás lejos. Tal vez no te lo diga directamente, pero lo notarás en su impaciencia cuando no hay noticias tuyas, en la forma en que aparece justo cuando estás a punto de olvidarlo, en cómo cualquier excusa parece válida siempre y cuando lo acerque de nuevo a ti, aunque sea por un instante. No es obsesión, no es dependencia emocional. Es conexión genuina, de esa que nace desde un punto tan profundo que ni él mismo puede explicar por qué piensa tanto en ti. Y eso, según Jung, tiene todo el sentido del mundo, porque el inconsciente no está limitado por la lógica ni el tiempo. Cuando una emoción verdadera echa raíces ahí, comienza a tomar forma en los pensamientos, en los impulsos, en las decisiones. Y una de las formas más poderosas en las que eso se manifiesta es en cómo ese hombre comienza a considerar tu opinión incluso en cosas que no te involucran directamente. Quizás empiece a contarte sus planes de vida y te pregunte qué piensas, no para quedar bien, sino porque genuinamente le importa saber si encaja contigo. No lo hace con la intención de impresionarte, sino porque silenciosamente te estás convirtiendo en una figura guía dentro de su vida emocional. Incluso puede que comience a hablarte de sus dudas, de sus momentos de inseguridad, y eso no es porque quiera verte como una terapeuta o porque no sepa manejar sus emociones. Es porque su alma ha detectado en ti una presencia segura, alguien con quien puede mostrarse tal como es, sin armaduras, sin estrategias. Y cuando un hombre llega a ese punto de apertura emocional contigo, ya no hay barreras. Porque el amor no se construye sobre certezas, sino sobre la posibilidad de ser vulnerable, sin miedo. Esa confianza que deposita en ti, incluso sin ser del todo consciente, es una de las expresiones más puras del amor profundo. Pero lo que lo confirma todo es cómo empieza a imaginar su vida a tu lado. Incluso sin que tú se lo propongas, lo notas cuando menciona el futuro y sin darse cuenta, puede que diga algo como «algún día me gustaría ir a tal lugar», y dentro de esa visión tú estás presente. No lo dice directamente, pero lo insinúa. Esas pequeñas frases, esas imágenes que nacen espontáneamente, son puertas abiertas a su inconsciente.
En su mente, tú ya formas parte del camino, no como una invitada temporal, sino como una parte estable de su mundo ideal. Y no necesitas presionarlo ni exigirle claridad, porque el alma cuando ama lo demuestra en los gestos más simples. Si él está haciendo esto, si su energía, sus actos y su atención se inclinan hacia ti de una forma cada vez más natural, entonces lo que existe es real, aunque él aún no lo entienda, aunque todavía no tenga el valor de aceptarlo en voz alta. Porque cuando el alma ha elegido, lo demás es solo cuestión de tiempo. En ese tiempo, puedes ver con los ojos del alma lo que la mente aún no se atreve a decir. Quédate conmigo, porque todavía hay más por descubrir. Cuando un hombre empieza a mirarte como si fueras parte de algo que no quiere perder, algo empieza a cambiar en su forma de relacionarse contigo. Y ese cambio no es superficial. No se trata de que sea más cariñoso o que te busque con más frecuencia. Se trata de cómo su alma comienza a reorganizar su mundo alrededor de tu existencia. Porque cuando un sentimiento es verdadero, la otra persona deja de ser un añadido y se convierte en una parte esencial del todo. Lo verás en cómo empieza a darte prioridad, incluso cuando no lo dice. Tal vez tenga un día complicado, tal vez haya muchas cosas exigiendo su atención, pero aún así se hace presente, no porque tenga la obligación, sino porque simplemente no quiere dejar de estar ahí. Porque estar contigo, incluso en silencio, le da paz. Y la paz es una de las emociones más subestimadas en el amor, pero también una de las más importantes. No se trata solo de sentir mariposas o experimentar emoción. El amor verdadero, ese que se gesta en el inconsciente, el tipo de amor que Jung estudió y reconoció como una fuerza transformadora, también se manifiesta en esa calma que se siente al estar con alguien que no necesita ser diferente para ser amado. Cuando él se siente en paz contigo, cuando nota que puede bajar la guardia, que puede ser imperfecto y aún así ser aceptado, entonces comienza a verte como un hogar, no como un lugar físico, sino como un refugio emocional. Y cuando eso sucede, él empieza a hacer algo que muchos no notan de inmediato. Comienza a alinearse contigo sin que tú se lo pidas. Tal vez empieza a disfrutar de las cosas que tú disfrutas. Se interesa por tus pasiones, tus ideas, lo que te hace vibrar. No es que pierda su individualidad, es que descubre que hay belleza en compartir lo que antes era solo suyo. Esto no es una coincidencia. Según Jung, cuando dos almas comienzan a resonar, los límites internos se suavizan. Y es en ese punto donde nace la verdadera intimidad. No se trata solo de atracción, sino de esa sensación de pertenencia silenciosa que no necesita explicación. También presta atención a cómo te defiende en tu ausencia. Tal vez no lo escuches, tal vez no lo veas, pero en pequeñas conversaciones, en momentos en los que ni siquiera estás presente, él toma una posición a tu favor. No porque quiera ganar algo con ello, sino porque por dentro siente que protegerte es parte de proteger lo que ha comenzado a amar. El amor no siempre grita, a veces simplemente actúa, a veces habla en gestos que nadie más ve. Y ese tipo de amor, el que defiende incluso en silencio, es el más poderoso. Así que si él hace esto, si cambia su rutina sin darse cuenta, si te cuida en lo invisible, si piensa en ti antes de tomar decisiones importantes, no lo ignores. Estás frente a una verdad emocional que ni siquiera él mismo ha terminado de comprender. Y es ahí donde nace la parte más pura del amor, en la parte de nosotros que aún no ha sido condicionada por el miedo, por la lógica o por las heridas. Quédate aquí porque estamos a punto de llegar a las señales más profundas de un amor que ya no puede esconderse. Y cuando llegamos a ese punto donde todas las señales se entrelazan,
cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que ese hombre ha cambiado sin notarlo, que sus actos, sus silencios, sus gestos más cotidianos hablan más claro que cualquier palabra. Ahí es donde comprendes lo más importante, que el amor verdadero no siempre se presenta de forma escandalosa. No siempre llega con fuegos artificiales o declaraciones perfectas. A veces llega en forma de presencia constante, de cuidado silencioso, de ternura que no necesita testigos. Y cuando un hombre está más enamorado de ti de lo que imagina, su alma ya ha tomado una decisión que su mente apenas empieza a entender. Jung nos enseñó que el inconsciente no miente, que en lo más profundo de nosotros vive una verdad que se manifiesta a través de símbolos, a través de emociones, a través de actos que no siempre comprendemos, pero que son reales. Y si estás viendo estas señales, si has sentido esta conexión, si algo dentro de ti te dice que lo que ocurre entre ustedes no es casual, escúchalo. Confía en tu intuición. Porque muchas veces lo que llamamos duda es simplemente la mente, tratando de entender lo que el alma ya sabe. En el análisis final, lo que buscamos no es la declaración de amor perfecta, sino la resonancia auténtica de un alma que ha elegido silenciosamente a la nuestra. Las señales están escritas no en grandes proclamaciones, sino en la sutil alquimia de prioridades cambiadas, en la gravedad que lo atrae de nuevo a tu órbita, incluso cuando la lógica no ofrece explicación. Jung comprendía que las conexiones más profundas trascienden nuestro entendimiento consciente, emergen desde lo más hondo, donde reside nuestro yo auténtico, intacto por el miedo o el cálculo estratégico. Cuando un hombre reordena su mundo interior para hacerte una parte esencial de él, cuando su energía cambia tanto en tu presencia como en tu ausencia, cuando ofrece su vulnerabilidad sin armaduras, eso es el amor que precede a las palabras, el reconocimiento que sucede al nivel del ser. Y si aún estás aquí, si no has cerrado este espacio, es porque en algún rincón de tu alma este mensaje te está tocando. No con palabras vacías ni promesas grandilocuentes, sino con esa sensación serena que te dice, esto es verdad. Porque cuando el amor es real, no se impone, no exige, no necesita aplausos. Simplemente permanece, se convierte en una constante. Y su presencia, aún en los días más silenciosos, habla con fuerza. Una fuerza que no busca convencerte, sino que te envuelve sin que te des cuenta. Es ahí cuando comprendes que el amor, el verdadero, no es solo una emoción, es un lenguaje. Y ese lenguaje se habla sin necesidad de palabras. Lo ves en los pequeños detalles, en cómo él se detiene un segundo más para observarte sin que lo notes, en cómo recuerda lo que pensaste que había olvidado, en cómo su mirada cambia cuando entras a la habitación. Eso que parece insignificante para otros, para ti se convierte en un eco profundo que resuena en tu interior. Y no es que todo sea perfecto. El amor consciente no se basa en idealizaciones. A veces hay dudas, silencios incómodos, distancias temporales. Pero incluso en esas pausas, en esas grietas, hay una presencia que no se disuelve. Porque lo que nace desde el alma no se quiebra con la primera tormenta. Jung hablaba del proceso de individuación, del viaje hacia uno mismo. Pero también nos enseñó que en ese viaje encontramos a otros con quienes resonamos a un nivel que desafía toda lógica. Y cuando eso ocurre, cuando dos personas que están sanando se encuentran, no buscan completarse, sino acompañarse. Ese hombre que está más enamorado de ti de lo que imagina, no siempre lo sabrá decir. Tal vez no encuentre las palabras correctas. Tal vez luche con sus propios miedos, con heridas que no te corresponden, con fantasmas que le susurran que no es suficiente.
pero si observas con el corazón abierto, verás que sus actos lo contradicen, que a pesar del miedo, se queda, que aunque dude, no se aleja del todo, porque su alma ya ha empezado a reconocerte como hogar, y cuando un alma encuentra un hogar en otra, algo profundo comienza a transformarse. Ya no se trata de estar juntos por necesidad, sino de compartir desde la libertad. No busca en ti una solución, sino una compañía, y tú también te conviertes, sin darte cuenta, en espejo, en alguien que refleja sus sombras, sí, pero también su luz, en alguien que le recuerda quién es más allá del ruido del mundo. Por eso, cuando Él se siente en calma contigo, es mucho más que una señal de afecto. Es un acto de confianza, un acto que, según Jung, está lleno de símbolos y significados arquetípicos, porque solo bajamos la guardia ante lo que sentimos como seguro, como verdadero. Y si Él lo hace contigo, si te muestra sus errores, sus tropiezos, sus contradicciones, no lo veas como debilidad. Es una forma de entrega que pocos se atreven a ofrecer. Muchos aún buscan amores que impresionen, que griten, que arrasen con todo. Pero tú estás viendo algo distinto. Un amor que acompaña, que se queda cuando nadie lo ve, que elige sin espectáculo. Un amor que no necesita prometerte la luna porque ya ha empezado a construirte un refugio en la tierra. Y ese amor, aunque parezca silencioso, es inmenso, porque no depende del momento, sino de la conexión. Hay días en los que Él no sabrá cómo actuar. Tal vez se distancie, tal vez se cuestione si es suficiente para ti. Pero incluso en ese vaivén, hay algo que permanece, un hilo invisible que lo trae de vuelta, que lo impulsa a intentarlo una vez más. Porque cuando el alma elige, la mente tarde o temprano termina aceptándolo, y tú, que sientes esto, que percibes estas señales, no estás imaginando. Estás recibiendo un lenguaje sutil que solo los corazones despiertos pueden leer. Estás ante un vínculo que va más allá de las etiquetas, de los tiempos, incluso de las certezas. Estás ante algo que crece desde adentro, como una semilla que no necesita ser forzada para florecer. Tal vez Él aún no se ha dado cuenta del todo. Tal vez sigue pensando que es casualidad, que es solo química o afinidad. Pero dentro de Él ya se está gestando otra verdad, una verdad que lo lleva a buscarte sin entender por qué, a protegerte sin planearlo, a priorizarte sin que lo pidas. Eso no se fabrica, eso nace, eso vibra. Y si llega el momento en que Él logre poner en palabras lo que su alma ya sabe, será porque tú también supiste sostener el espacio, porque no apresuraste, porque comprendiste que el amor maduro no necesita acelerarse, que no es una carrera, sino una danza en la que a veces uno da un paso y el otro espera, y otras veces ambos se mueven al unísono sin haberlo ensayado. En ese fluir, en esa sincronía misteriosa, se revela lo sagrado, lo que no necesita explicarse, lo que simplemente es. Como enseñaba Jung, lo más auténtico de nosotros no se encuentra en la superficie, sino en las capas más profundas. En 1200, los sueños, en los símbolos, en las emociones que surgen sin previo aviso. Y el amor, cuando es verdadero, habita justo ahí, en ese rincón del alma donde no hemos sido tocados por la mentira, por el miedo, ni por las máscaras. Así que si lo estás viendo cambiar, si notas que sus hábitos se transforman, que sus prioridades se reordenan, que su energía se suaviza cuando estás cerca, no lo dudes, está enamorado. Tal vez aún no lo sepa, tal vez no lo diga, pero su alma ya te eligió. Y tú, que también lo sientes, recuerda, no estás aquí por azar, estás en el umbral de algo real,
algo que no todos experimentan, algo que no se compra, no se finge, no se impone, un amor que se construye en silencio, paso a paso, gesto a gesto, hasta que un día, sin anunciarse, se convierte en certeza. Cuando eso ocurra, cuando ambos lo reconozcan sin miedo, no necesitarán prometerse nada, porque ya estarán caminando juntos en la misma dirección, no por necesidad, sino por elección, por esa profunda y silenciosa certeza de que el amor, el verdadero, no grita, pero lo transforma todo. Y mientras el tiempo avanza, casi sin que lo notes, algo dentro de ti empieza a cambiar también. No por lo que él dice, no por lo que promete, sino por la forma en que su presencia empieza a habitarte. No en tu mente, sino en esa parte más callada, más intuitiva, más sabia, tu alma. Y es ahí donde comienza el verdadero reconocimiento, no el que se basa en palabras o en gestos aprendidos, sino el que surge cuando dos esencias se encuentran y se recuerdan. Porque sí, a veces no se trata de conocer a alguien nuevo, sino de recordar algo antiguo, algo que ya estaba escrito mucho antes de este encuentro. Jung hablaba de los arquetipos del alma, de los vínculos que nos conectan más allá del tiempo lineal. Y tal vez tú y él son precisamente eso, dos almas, reencontrándose en este tiempo, en este cuerpo, en esta historia, pero con un pacto que lleva vidas en formación. Y cuando esto ocurre, no necesitas pruebas lógicas, porque lo sientes, lo sabes sin saber cómo. Es ese tipo de certeza que no grita, pero tampoco permite que mires hacia otro lado. Él te toca sin tocarte, te transforma sin proponérselo. Su evolución se convierte en un espejo que también te invita a evolucionar a ti. Porque el amor verdadero no es cómodo, no se queda quieto. Llega para mover las estructuras internas, para desafiarte a crecer, para invitarte a ser tu versión más honesta, y quizás por eso duele a veces. No porque sea tóxico ni destructivo, sino porque te empuja a dejar atrás todo lo que ya no vibra contigo. Ese tipo de amor no se conforma con lo superficial, no le basta el apego o la compañía física. Busca conexión real, coherencia, autenticidad. Busca que seas tú, incluso cuando eso implica mostrar tus heridas, tus contradicciones, tus miedos más profundos. Y si él también está sintiendo esto, si sus actos lo delatan, si empieza a renunciar a patrones que antes dominaban su vida, si se vuelve más introspectivo, más presente, más honesto, entonces ya lo sabes, no está eligiéndote desde la carencia, sino desde el alma, desde ese lugar donde no se busca lo que falta, sino que se honra lo que ya es. Y eso cambia todo, porque cuando alguien comienza a verte desde el alma, ya no hay vuelta atrás. Deja de compararte, deja de buscar excusas, deja de resistirse. Su mente tal vez aún se aferre a lo conocido, pero su inconsciente ya te abrazó. Y ese abrazo no tiene forma, pero lo sientes. Lo sientes cuando te mira diferente, cuando respira más lento al estar contigo, cuando su energía se relaja, como si finalmente hubiera llegado a un lugar seguro. Y en ese lugar, tú también comienzas a sanar. No porque él sea tu sanador, sino porque su amor te recuerda que no estás rota, que no necesitas arreglarte para ser amada, que no tienes que esconder tus sombras para ser vista. Él empieza a amar no solo tu luz, sino también tus partes no resueltas. Y ahí es donde nace el verdadero milagro. Porque nadie puede sanarte como lo hace alguien que te ama, incluso cuando tú no puedes amarte a ti misma. Pero cuidado, esto no es idealización. No se trata de perderse en el otro, ni de crear una dependencia disfrazada de romanticismo. El amor real, el que transforma desde las raíces, no te encierra, te libera, te impulsa a ser más tú, te reta a mirar hacia adentro, a hacerte cargo de tus propios vacíos, de tus emociones, de tus decisiones.
porque el otro no viene a completarte. Viene a caminar contigo, a tu lado, con respeto, con presencia, con verdad. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has sentido cada palabra resonar en tu pecho, sabes que no estás sola, que ese amor que a veces te confunde, que otras veces te calma, no es una ilusión. Es una experiencia profunda, sagrada, que merece ser cuidada, no desde la obsesión, sino desde la conciencia. Porque cuando uno empieza a amar desde la conciencia, deja de querer poseer y comienza a querer comprender. Comienza a ver al otro como un ser en proceso, en construcción, en camino. Y cuando él te ve así, cuando tú también lo ves así, dejan de exigirse perfección, dejan de castigarse por los errores, comienzan a sostenerse en lo esencial, en lo que permanece incluso cuando el ego tiembla. Y tal vez ahí esté la enseñanza más grande de todas, que el amor no es algo que se conquista afuera, sino algo que se despierta adentro, que nadie puede darte lo que no estás dispuesto a darte tú primero. Pero cuando dos personas han hecho el trabajo interno, cuando han aprendido a estar con su propia soledad, con su propia oscuridad, y aún así eligen compartir la luz, entonces nace el vínculo más raro y más bello, la unión consciente. Una unión que no se basa en contratos ni en promesas vacías, sino en actos consistentes, en ternura no negociada, en silencios que no incomodan, en miradas que sostienen, en el simple pero poderoso acto de quedarse, porque al final lo que nos marca no son los grandes gestos, sino las pequeñas acciones repetidas, las veces que alguien elige no rendirse, las veces que alguien decide volver, no porque no tenga a dónde ir, sino porque ha entendido que ese lugar, tú, es donde su alma respira. Y si él, ese hombre que no siempre lo dice, pero siempre lo demuestra, ha empezado a dar estos pasos, entonces confía. No le pongas prisa, no le exijas certezas, solo obsérvalo, siéntelo, respira con él. Deja que la danza siga su ritmo, porque el amor, el verdadero, no necesita ser empujado, solo necesita espacio para crecer. Y si ambos están dispuestos a sostener ese espacio, si pueden mirar sus sombras sin huir, si se atreven a amar incluso cuando no es fácil, entonces han encontrado algo que muchos buscan y pocos encuentran. Un amor que despierta, que honra, que transforma. Un amor que no necesita adornos, porque ya es todo. Y entonces sucede. Un día cualquiera, sin aviso, sin flores, sin discursos ensayados. Simplemente lo miras y lo entiendes todo. Entiendes que ya no es el mismo de antes, que algo en su energía se volvió más suave, más presente, que sus silencios ya no son una distancia, sino una forma de abrazarte sin tocarte, que sus actos ya no son casuales, sino un lenguaje lleno de sentido. Y lo más sorprendente de todo es que tú también has cambiado. Ya no esperas que te lo diga, ya no necesitas que lo grite, porque sabes, porque sientes, porque tu alma ya lo había intuido antes que tu mente. Ese día no llega con fuegos artificiales, llega con una mirada, con un aquí estoy sin palabras, con un gesto cotidiano que se vuelve eterno, con una pausa en medio del caos que lo dice todo. Llega cuando te das cuenta de que lo que construyeron no fue un cuento, sino una raíz fuerte, profunda, verdadera. Y sí, puede que el mundo no lo entienda, que otros sigan buscando promesas en lugar de presencia, que midan el amor en cantidad de mensajes o en fotos compartidas, pero tú ya no necesitas validaciones externas, porque encontraste algo que no se puede explicar, pero tampoco se puede negar. Y ese algo lo cambia todo, porque cuando un alma ama desde su verdad, desde su sombra integrada, desde la paz que solo el amor consciente puede dar, no hay vuelta atrás.
Ese tipo de amor no se reemplaza, no se olvida, no se apaga. Tal vez él no sea perfecto, tal vez tú tampoco lo seas, pero en este tipo de amor, eso ya no importa, porque ninguno vino a salvar al otro. Vinieron a caminar, a acompañarse, a sostenerse, a evolucionar juntos, desde la luz y también desde la oscuridad. Y eso, querido corazón, eso es el amor que Jung intuía en sus escritos. El que nace del inconsciente, el que se gesta en los símbolos, el que se reconoce sin lógica, el que no responde a estándares, pero sí transforma destinos, el que no se dice, se vive. Y si has sentido esto, si lo estás viviendo ahora mismo, no huyas, no sabotees, no cierres los ojos, porque no todos los días el alma encuentra lo que lleva años buscando en silencio. Quédate. Respira, mira de frente y repite dentro de ti: yo reconozco este amor, no porque sea perfecto, sino porque es real, no porque lo entienda todo, sino porque lo siento todo. Y cuando él, desde su silencio o desde su abrazo, te confirme lo que tú ya sabías, entonces entenderás que nunca fue sobre el otro, siempre fue sobre ti. Sobre tu capacidad de abrirte, de confiar, de permitirte amar sin defensas, de sanar amando, de amar sanando. Ese día, sin que nadie más lo note, tu historia cambiará para siempre, porque ese hombre, ese que ni siquiera sabe cuánto te ama, ya no podrá amar a nadie sin llevar un pedazo de ti en su alma. Y tú serás siempre su lugar seguro. Nos volveremos a encontrar, pero esta vez no para que yo te hable, sino para que tú me cuentes cómo fue que el amor te encontró justo cuando ya no lo buscabas. Hasta entonces, confía, porque hay almas que están destinadas a encontrarse, incluso en esta vida. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que en algún momento te hablé directamente al alma, entonces haz algo por ti. Suscríbete al canal, no para que sumes un número más, sino para que sigas recibiendo contenido que te nutre, que te abraza en silencio y que te recuerda quién eres. Dale like si en algún momento de este video sentiste paz, entendimiento o simplemente conexión. Eso me ayuda a seguir creando con el corazón, para ti y para quienes como tú están despertando a una nueva forma de amar. Y antes de irte, déjame un comentario. No importa si es una palabra, una frase o simplemente un estoy aquí. Quiero saber que estás en este camino conmigo. Quiero leerte, quiero sentirte y sobre todo no te vayas muy lejos. Porque en el próximo video vamos a hablar de las señales ocultas que revelan que su alma ya te reconoció como su hogar, incluso si él aún no lo sabe. Lo que viene es profundo, transformador y no querrás perdértelo. Nos vemos ahí, donde las palabras tocan el alma y el silencio también habla.